Pedro Sánchez entró en la sala del Parlamento Europeo con esa actitud de yo controlo todo que lo caracteriza, caminando con la seguridad de un vendedor de humo que está convencido de que puede colársela a cualquiera. Llevaba su traje perfectamente planchado, su corbata más alineada que un dominó profesional y una postura tan tiesa que parecía más un maniquí de escaparate que un presidente en funciones. Irradiaba esa confianza ciega de quien está convencido de que va a dar un discurso histórico, de esos que supuestamente dejan huella. Lo que no sabía era que, en lugar de marcarse un momento de gloria, estaba a punto de protagonizar una de las situaciones más humillantes de su carrera política. De esas que te hacen desear tener un botón de autodestrucción, al menos, una máquina del tiempo para esfumarte antes de la debacle. Antes de meternos en el barro, queridos espectadores, aviso parroquial. Si vosotros también estáis hasta el moño del teatrillo semanal que monta este hombre, os invito a darle un buen reventón a ese botón de me gusta, porque sinceramente, ya está bien de aguantar tanta incompetencia vendida como si fuera genialidad. Es que lo de Sánchez no es tropezar con la misma piedra. No. Es que la lleva en el bolsillo, la saca, la sopesa, la acaricia y luego, con una sonrisa de trilero, decide pisarla otra vez. Y así, semana tras semana, como si estuviera en un loop infinito de vergüenza ajena. El ambiente en la sala estaba más cargado que un grupo de WhatsApp familiar en Navidad. Eurodiputados de todos los colores políticos cuchicheaban entre ellos con la emoción de quien está a punto de presenciar un choque de trenes en vivo. Y vaya que lo fue. Porque el plato fuerte del día no era otro que Geoffroy Didier, un eurodiputado francés que tenía más ganas de desmontar a Sánchez que un cuñado con datos falsos en plena cena de Nochebuena. Didier repasaba sus notas con la calma letal de un francotirador, esperando el momento exacto para apretar el gatillo verbal. Mientras tanto, Sánchez se acomodaba en el atril con esa seguridad impostada de quien cree que va a soltar un discurso que pasará a la historia. Y vaya si pasó, pero no por las razones que le esperaba. Sánchez arrancó con su greatest hits de frases recicladas, esas que ha repetido tantas veces que deberían estar registradas con derechos de autor. Habló de democracia, de progreso, de estabilidad en España. Vamos, el mismo cuento de siempre, pero sin remix. Enumeró los logros de su gobierno con la soltura de un charlatán vendiendo crecepelo en el viejo oeste, asegurando que la economía iba como un tiro y que la unidad en Europa era más fuerte que nunca. Mientras tanto, las cámaras captaban las caras de los eurodiputados, algunos asentían con una diplomacia forzada, otros miraban al techo buscando inspiración divina y unos cuantos, como Didier, ya tenían la mandíbula apretada de tanto contener la risa. Cuando Sánchez terminó, se hizo un silencio incómodo, de esos que pesan toneladas. Y fue entonces cuando Geoffroy Didier entró en acción. Se aclaró la garganta, se acomodó en su asiento con la elegancia de un villano de película europea, y mirando directamente a Sánchez, soltó la primera bomba. Señor Sánchez, después de escucharle, me queda claro que usted vive en una realidad paralela. ¡Bum! Silencio absoluto. Un ambiente más tenso que una cena de empresa después de que alguien cuente un chiste machista. Sánchez, fiel a su entrenamiento en cara de póker nivel experto, intentó no pestañear, pero su mandíbula hizo un micromovimiento traicionero. Didier olió sangre, y como buen depredador político, no iba a desaprovechar la oportunidad. Nos habla de logros económicos cuando su país está atrapado en una inflación galopante y con una precariedad laboral que condena a los jóvenes a un futuro más incierto que una serie cancelada sin final. Nos habla de democracia cuando pacta con aquellos que buscan desmontar su propia nación. Nos habla de unidad cuando ha hecho de la división su herramienta política favorita. ¡Zas! Directo al mentón. En la sala, algunos eurodiputados bajaron la mirada, otros intercambiaron sonrisas cómplices y más de uno se inclinó hacia adelante, frotándose las manos como quien está viendo la mejor pelea de boxeo del año. Sánchez intentó mantener el tipo, pero su expresión empezaba a torcerse como un churro mal hecho. Y Didier, lejos de detenerse, siguió rematando sin piedad. Usted, señor Sánchez, no representa el progreso. Usted representa el engaño. En España, el Estado de Derecho está siendo pisoteado por sus decisiones. Indultos a condenados por sedición, manipulación de la justicia, ataques a la prensa crítica. ¿Esto es lo que usted llama una democracia avanzada? Los murmullos aumentaron. Algunos eurodiputados españoles miraban hacia otro lado con la misma intensidad con la que uno mira el móvil cuando ve a un conocido en la calle y no quiere saludar. La sensación era clara. A Sánchez lo acababan de dejar más expuesto que un WhatsApp leído sin respuesta. Y ahí estaba él, de pie, sin saber muy bien si sonreír como si nada hubiera pasado o buscar la salida de emergencia más cercana. Pero claro, no la había. Lo único que podía hacer era tragarse el momento y fingir que todo iba según lo planeado. Aunque, a juzgar por su cara, en su cabeza solo resonaba una frase: tierra, trágame.
Pedro Sánchez había entrado en el Parlamento Europeo con la seguridad de un emperador romano en plena celebración de su victoria, creyéndose intocable, pero ahora se removía en su asiento con la cara de quien se acaba de dar cuenta de que ha escrito la contraseña del banco en la barra de búsqueda de Google. Intentaba aferrarse a cualquier salvavidas, pero el problema es que en esta tormenta política no había bote de rescate para él. Y mucho menos con Geoffroy Didier al mando del huracán. El eurodiputado francés no había venido a Bruselas a hacer amigos, y menos a regalarle una salida elegante a Sánchez. Con la frialdad de un verdugo que disfruta su trabajo, le soltó el mazazo final. ¿Y ahora viene usted aquí a darnos lecciones de valores cuando su gobierno se sostiene con pactos de mierda con aquellos que han intentado reventar las instituciones de su país? El silencio que reinó en la sala fue tan demoledor que se podía escuchar hasta el sonido de las esperanzas políticas de Sánchez desmoronándose. Fue como si le hubieran desenchufado. Su cara quedó congelada en una expresión de esto no puede estar pasando, mirando al infinito como quien intenta encontrar en la nada una respuesta que no existe. Unos segundos después, alguien carraspeó. Un eurodiputado intentó ahogar una carcajada. Y Sánchez, consciente de que acababa de recibir una auténtica paliza dialéctica en horario estelar, intentó recomponerse con su mejor cara de no pasa nada, yo sigo aquí de pie. Spoiler, sí pasó. Y le dolió. Le dolió como una hostia con la mano abierta en pleno directo. La atmósfera estaba tan densa que parecía que el oxígeno había sido succionado de la sala. El aire se podía cortar con un machete. Hasta hacía unos minutos, Sánchez se pavoneaba con la chulería de quien cree que ya tiene la partida ganada antes de que empiece, pero ahora estaba ahí, intentando abrir la boca, quizá para vomitar alguna de sus excusas envueltas en ese lenguaje institucional que ya nadie se traga. Pero antes de que pudiera articular palabra, su rostro lo delató. ¿Quién coño me manda a meterme en estos berenjenales?, debió de pensar, mientras intentaba aparentar tranquilidad con una mirada que gritaba cervatillo en plena autopista con los faros de un camión acercándose a toda velocidad. Lo que debía haber sido un paseo triunfal, una intervención en la que soltar su rollo habitual sin demasiada resistencia, se había convertido en una auténtica carnicería política. Y él no era el carnicero, era la pieza de carne expuesta en el mostrador, mientras Didier afilaba el cuchillo con la sonrisa de un tiburón que acaba de detectar sangre. Didier, lejos de soltar el freno, endureció aún más su tono, con esa frialdad quirúrgica de quien no tiene prisa por rematar a su presa. Lo que más me deja de piedra, señor Sánchez, no es solo su hipocresía, soltó el francés con la calma de un psicópata que disfruta destrozando a su víctima, sino el morro de cemento armado que gasta. Porque usted no es ningún ingenuo. Usted sabe perfectamente lo que está haciendo. Está subastando España al mejor postor, vendiéndola trozo a trozo, todo con tal de agarrarse a la silla un ratito más. Y la guinda del pastel, la frase que terminó de rematar el show. Y lo más acojonante de todo es que lo hace con una sonrisa, como si estuviera anunciando el puto cupón de la 11. ¡Boom! Golpe directo al estómago. En la sala se escuchó el sonido de la dignidad de Sánchez estrellándose contra el suelo. Se hizo un silencio sepulcral, de esos que pesan como una losa, solo roto por los murmullos de los que todavía no podían creer lo que estaban presenciando. Fue como una de esas escenas de película en la que el protagonista se queda paralizado tras recibir un golpe inesperado. Sánchez, que minutos antes se creía el amo del cotarro, parpadeó varias veces, tratando de procesar la humillación en vivo y en directo que acababa de recibir. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y el cabreo mal disimulado. Intentó recomponerse, echó los hombros hacia atrás, enderezó la espalda, como quien intenta recuperar el control de un coche en plena curva. Pero ya era tarde. Didier lo tenía contra las cuerdas y aún no había terminado con él. Europa no necesita políticos como usted, señor Sánchez, continuó Didier sin levantar la voz ni un ápice, porque cuando tienes razón, no necesitas gritar. Europa necesita líderes con principios, con coherencia, con visión de futuro. No alguien que cambia de discurso más rápido que un tertuliano de televisión según sople el viento. Ni alguien que se alía con cualquiera con tal de mantenerse en el poder. España merece algo mejor. Europa merece algo mejor. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un aplauso. No fue atronador ni masivo, pero ahí estaba. Breve, casi tímido, como cuando alguien en clase suelta una risa en medio de un silencio absoluto y trata de contenerse. Pero fue suficiente. Algunos eurodiputados, incapaces de ocultar su satisfacción, intercambiaban miradas cómplices. Otros, en un esfuerzo inútil por disimular, intentaban mantenerse serios. Mientras tanto, Didier, con la tranquilidad de un cirujano que acaba de terminar una operación sin despeinarse, dejó sus papeles sobre la mesa y se recostó en su asiento. Pero sin apartar la mirada de Sánchez.
Era la mirada de alguien que sabe que acaba de destripar a su oponente y solo espera ver cómo se retuerce. Sánchez intentó responder. De verdad lo intentó. Pero su seguridad inicial se había evaporado más rápido que un billete de 50 en un chiringuito. Su voz sonó titubeante. Intentó soltar alguna justificación sobre estabilidad y diálogo, pero ya no sonaba a discurso político. Sonaba a excusa barata de mal pagador. Y lo peor de todo es que la sala ya no estaba de su lado. Las consecuencias no tardaron en llegar. Los medios europeos hicieron leña del árbol caído en cuestión de minutos. Los titulares eran lapidarios. Didier arrasa con Sánchez en el Parlamento Europeo. El presidente español, desarmado ante la embestida de Geoffroy Didier, humillación en Bruselas. Sánchez, incapaz de responder. Pero lo mejor, o lo peor, según para quién, fue el estallido en redes sociales. El vídeo del momento se viralizó más rápido que un challenge de TikTok. Memes, parodias y análisis improvisados inundaron la red. En España, los tertulianos de televisión se frotaban las manos ante semejante festín mediático. Y en la calle, muchos ciudadanos empezaban a preguntarse si su presidente aún tenía algo de credibilidad o si lo suyo ya era un caso perdido. Para Pedro Sánchez, aquella jornada en el Parlamento Europeo quedaría grabada a fuego como una de las mayores humillaciones de su carrera. De esas que te persiguen para siempre. Para Geoffroy Didier, en cambio, fue la confirmación de que la verdad, cuando se dice con precisión y sin rodeos, tiene la capacidad de desarmar incluso al político más experimentado. El eco de sus palabras seguía resonando en la sala, como un trueno en mitad de una tormenta. Y lo más impactante de todo es que Didier no necesitó aspavientos ni gritos. Fue una ejecución fría, calculada y despiadada. Como quien sabe exactamente dónde golpear para que duela más. Y vaya si dolió. Sánchez sintió que el aire en la sala cambiaba. No era corriente de viento, pero el ambiente era una mezcla entre funeral y fiesta clandestina. Lo notó en los gestos de los eurodiputados. Algunos fingían desinterés, con una expresión de póker, pero sus ojos los delataban. Estaban disfrutando del espectáculo. Pedro Sánchez, que había entrado en el Parlamento Europeo con la arrogancia de quien cree que puede vender hielo en el Polo Norte, ahora se retorcía en su asiento con la incomodidad de un vegetariano en plena barbacoa familiar. Sus propios compañeros de bancada, aquellos que solían aplaudirle como si estuvieran en un concurso de palmeros, evitaban mirarlo. Había algo en el ambiente, una mezcla de vergüenza ajena y desesperación, como cuando te das cuenta de que tu equipo va perdiendo 5-0 y aún queda medio partido. Y luego estaban los opositores, esos que llevaban esperando un momento así desde tiempos inmemoriales. Si hubieran podido, habrían sacado palomitas y refresco para disfrutar del espectáculo. Didier, que no tenía prisa por rematar a su presa, hizo una pausa tras su última frase. No porque necesitara recuperar el aliento, sino porque quería que sus palabras calaran bien hondo. Era el típico silencio del que sabe que acaba de soltar un caos verbal y ahora solo espera ver cómo su adversario se retuerce en su propio sudor. Pero Sánchez no tenía respuesta. Su cerebro debía de estar en modo pantallazo azul, como cuando se te cuelga el ordenador y lo único que puedes hacer es rezar para que no hayas perdido todo el trabajo. Y en política, quedarse sin palabras en el momento clave es lo más parecido a caerse de bruces en plena pasarela con todas las cámaras apuntándote. Y vaya si tropezó. Su rostro, normalmente inmutable, ensayado hasta el más mínimo detalle, como si hubiera pasado horas frente al espejo practicando cada expresión, ahora mostraba claros signos de tensión. Su mirada, que en otras ocasiones destilaba esa seguridad de manual, empezó a dar tumbos por la sala. Escaneaba a los eurodiputados, como quien busca desesperadamente un salvavidas, un mínimo gesto de apoyo, una señal de que alguien estaba de su lado. Pero no. Ni un alma caritativa. Solo un océano de caras expectantes y un silencio que se estiraba como un chicle viejo. Y en política, cuando los segundos de incertidumbre se alargan demasiado, pueden sentirse como una condena eterna. O peor, como un incómodo monólogo en un ascensor con tu jefe justo después de haber mandado un meme inadecuado al grupo de trabajo. En un acto reflejo, Sánchez se ajustó la corbata. Un tic nervioso. Un gesto automático que, lejos de ayudarle a recomponer la compostura, lo delató más que cualquier palabra. Miró a su equipo. A esos asesores que normalmente estaban listos para salvarle el culo con una frase bien ensayada o con una maniobra estratégica. Pero esta vez, lo único que pudieron hacer fue devolverle la mirada con la impotencia de un copiloto viendo cómo el conductor se salta un semáforo en rojo sin frenar. No había teleprompter, no había guión, no había corta y volvemos a empezar. Tocaba improvisar. Respiró hondo, se llevó el vaso de agua a los labios en el clásico movimiento de manual de político en apuros,
Tras recomponerse con la energía de quien intenta convencerse a sí mismo de que todo va bien, se inclinó hacia el micrófono. Intentó sonreír, pero lo que salió fue raro. No era ni una sonrisa auténtica ni un gesto de confianza, sino una mueca incómoda, una especie de híbrido entre seguridad impostada y pura desesperación. Señor Didier, celebro su entusiasmo, comenzó, adoptando un tono pausado, como quien intenta retomar el control tras recibir un bofetón dialéctico. Algunas cabezas asintieron por inercia. Quizás por costumbre. Pero la energía en la sala había cambiado. Su discurso sonaba más a excusa reciclada que a convicción real. Lo que usted ha expuesto aquí no es más que una interpretación sesgada de la realidad. España es un país fuerte, con instituciones sólidas, con una democracia robusta y con un gobierno que ha sabido enfrentar crisis globales con determinación. Ahí estaba. Su clásico repertorio. El kit de respuestas prefabricadas que tantas veces le había funcionado en ruedas de prensa con preguntas filtradas o en entrevistas con periodistas afines. Pero esto no era una de sus cómodas comparecencias en Moncloa. Aquí no estaba rodeado de ministros dispuestos a asentir con fervor ni de tertulianos que le lanzaban preguntas con más algodón que un paquete de bastoncillos para los oídos. Aquí estaba en Bruselas. Solo. Sin red. Sin aliados que lo sacaran del apuro. Y, lo peor de todo, se notaba. Didier, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa ya está en la trampa, dejó que Sánchez terminara su intervención sin interrumpirlo. Lo observaba con calma absoluta. Con esa expresión de quien ya tiene la réplica lista antes incluso de que su adversario termine de hablar. No había urgencia en su actitud. No tenía necesidad de apresurarse. Le permitió hablar, como quien deja que su oponente termine de cavar su propia tumba antes de darle el último empujón. Cuando Sánchez terminó, el silencio volvió a instalarse en la sala. Didier, sin inmutarse, se tomó unos segundos antes de responder. Cruzó los brazos sobre la mesa y soltó una breve risa nasal. No fue una carcajada. Ni siquiera una burla estridente. Fue peor. Fue esa risa de incredulidad, esa que sueltas cuando alguien te dice que va a empezar la dieta mientras se pide otra ración extra de patatas bravas. Entonces, se inclinó levemente hacia adelante, y con la calma de un cirujano que sabe que el corte final está a punto de caer, lanzó el golpe definitivo. Señor Sánchez, lo que usted llama una interpretación sesgada de la realidad no es más que el puto día a día de millones de españoles. Usted puede adornar los datos, repetir sus eslóganes hasta la saciedad, vendernos su versión de los hechos como si fuera el Evangelio, pero lo que no puede hacer es cambiar la realidad. Las palabras cayeron como un martillo. Nos habla de estabilidad. Dígaselo a los empresarios que ven como la inseguridad jurídica ahuyenta inversiones más rápido que un camarero cuando pides la cuenta. Nos habla de progreso. Explíqueselo a los jóvenes que ni siquiera pueden soñar con independizarse porque los alquileres están por las nubes, mientras usted pacta con quienes se dedican a dinamitar la unidad de su propio país. Nos habla de democracia. Entonces, ¿por qué su gobierno está obsesionado con meter mano en el poder judicial? ¿Por qué la prensa crítica recibe ataques constantes mientras los medios afines nadan en subvenciones como un político en dietas oficiales? Silencio absoluto. Pero esta vez no era el típico murmullo de fondo. No era el ruido habitual de papeles moviéndose o de gente cuchicheando. Era un silencio incómodo. Ese tipo de expectación que se siente en un funeral cuando alguien se atreve a decir en voz alta lo que todos piensan, pero nadie tenía los huevos de verbalizar. Sánchez, sintiéndose cada vez más acorralado, se removió en su asiento. Su mirada se endureció. Sus labios se apretaron con fuerza, como si intentara contener una respuesta que no lograba encontrar. Se obligó a recomponerse, a recuperar la compostura. Forzó una sonrisa tensa. Esa sonrisa que pones cuando alguien te dice que tienes un moco colgando justo antes de sacarte una foto importante. Pero la escena hablaba por sí sola. Didier no había necesitado alzar la voz. No recurrió a insultos baratos ni a golpes de efecto. No hizo aspavientos ni polémica gratuita. Hizo algo mucho más letal. Lo expuso. Desnudó los hechos. Y los hechos, a diferencia de los discursos, no se pueden maquillar tan fácilmente. Porque por mucho que se intente edulcorar una crisis, por mucho que se repitan mantras políticos, la realidad siempre termina golpeando con la fuerza de un ladrillazo en la cara. Y en ese momento, Pedro Sánchez lo sintió en carne propia.